¿Qué tal? Buenos días, esto es Zona Saludable, estamos iniciando para ti esta transmisión más a través de 91.5 de FM y por www.zona3.mx. Prepara tus preguntas para que podamos aclarar tus dudas hoy con el tema vacunas y el movimiento antivacunas. Iniciamos. La salud es cosa seria. Por eso, Zona 3 presenta un programa de actualidad médica, diagnósticos, pronósticos, terapias, recomendaciones, tratamientos, información y salud. Zona Saludable, con Laura Mora. Justo cuando el reloj marca las 10 de la mañana con 7 minutos, nosotros estamos iniciando una transmisión más de Zona Saludable. Escuchaste ya el tema vacunas y el movimiento antivacunas. Mi nombre es Laura Mora y me complace presentar al doctor Jorge Hernández, él es pediatra, con quien vamos a hablar sobre este importante tema, las vacunas y el movimiento antivacunas. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Las vacunas, algo que vino a revolucionar al mundo. Que vino a prevenir enfermedades, no a evitarlas, o sea, evitarlas, prevenirlas. Y esto es algo muy importante porque hoy en día, pues parece que la tendencia está modificándose, pero ¿por qué no nos hablas un poco acerca del inicio de las vacunas? Muy bien, tenemos que remontarnos a siglo XVII, siglo XVIII, finales del siglo XVIII aproximadamente, donde las enfermedades que ahorita prácticamente no conocemos o nunca hemos visto, como la viruela, por ejemplo, cobraban muchísimas vidas y la gente que llegaba a sobrevivir pues realmente quedaba con muchas secuelas, con muchas lesiones en su cara, en su piel. Y hubo un médico inglés, Edward Jenner, que como un humilde médico rural, se fijaba que las personas que cuidaban a las vacas y que llegaban a tener una variante de esta viruela, que era la viruela de las vacas, se contagiaban y después si se tenían contacto con la gente que tenía viruela humana, no se contagiaban. Entonces a él se le ocurrió hacer una inoculación de estas personas que tenían la viruela vacuna. ¿Qué es una inoculación? Rascar las lesiones de las personas que tenían esta enfermedad y rascaba a las personas que no tenían. Y de esta manera hacía una vacuna. Por eso es que se llaman así, porque viene de las vacas. Ah, ok. ¿Sí? Okay. El nombre correcto sería inmunizaciones. Ya el humano, siempre que es curioso, ha habido algunos reportes que los chinos y algunas otras culturas milenarias ya tenían este tipo de inoculaciones, de buscar la manera de protegerse de las enfermedades. Los chinos decían que de las costras de las lesiones de la viruela las pulverizaban y luego las respiraban. Aquí realmente pues no había un mecanismo científico como tal, era una cuestión de acierto y error y pues tanto había gente que sí se protegía de la viruela como gente que no. Pero lo que vino a revolucionar mucho fue Louis Pasteur, que es uno también de los padres de la medicina, este biólogo, y que ya dio un avance más importante ya viéndolo desde una manera científica. Y gracias a eso, las inmunizaciones actualmente pues es nuestra arma preventiva más importante, donde hemos erradicado enfermedades, como mencionamos la viruela, prácticamente la polio, y algunas otras que pues solo son anécdotas de nuestras abuelitas, como el sarampión, la rubiola, la escarlatina, la tosferina, y que en estos momentos estamos teniendo un resurgimiento, porque hay un movimiento en el cual considera que, pues como yo nunca he visto una tosferina, pues no han de existir. Entonces lo que está haciendo los gobiernos, las corporaciones, haciendo una teoría de la conspiración muy importante, mencionan que solamente nos quieren sacar dinero. Así es, y bueno, me gustaría que platicaras un poco de la historia de Pasteur. Es algo que vimos en la escuela. Yo recuerdo muy bien esa clase donde nos hablaban de Louis Pasteur y cómo fue que creó esta vacuna, pero me gustaría que tú fueras quien lo hiciera. La anécdota más bonita que tenemos de Pasteur es sobre la relación que él tenía con la vacuna de la rabia, que es cuando realmente él considera importante esto de las inmunizaciones y es cuando se aboca a hacer vacunas casi para todas las enfermedades que se tenían conocidas por la biología, en pollos, en gallinas, en vacas. La rabia era una enfermedad prácticamente por definición mortal. La gente que le daba la rabia, pues nomás, lo más que tenían de tratamiento era amarrarlo a un poste en medio del pueblo y esperar a que se muriera. La famosísima hidrofobia. Así es. Él ya tenía experimentación con algunas situaciones de la vacuna de la rabia, pero él le daba mucho miedo porque, así como les platicaba con la vacuna de la viruela, pues había gente que sí se protegía y había gente que no. Todavía no sabían exactamente cuál era la dosis, la cantidad, el número de veces que se tenía que inocular para poder obtener esta protección.
cuentan de que un perro rabioso muerde a un niño y la mamá desesperada acude con Pasteur, pues diciéndole que pues él era su última esperanza, ¿no? Porque él no quería que su hijo falleciera de ello. Entonces, pues después de la súplica de la madre, lo que hizo, pues bueno, se le ablandó el corazón y dijo, bueno, pues ya está mordido por un perro rabioso, pues lo peor que puede pasar es de que no le sirva y no le ayude. Afortunadamente el niño sobrevive y cuenta la leyenda que él ya se convirtió pues prácticamente en la sombra de Pasteur, era su corre ve y dile, le hacía los mandados en el Instituto Pasteur. Y ahondando ya un poco más en el tiempo, dicen que cuando los nazis entraron a París, quisieron irse a robar las cenizas de Pasteur del instituto, porque ahí es donde están depositadas, y este muchacho, pues ya más grande, pues fue el que las escondió durante toda la guerra, y al terminar la guerra las volvió a depositar en su lugar, y es por eso que tenemos todavía los restos de Pasteur ahí en París. Así es. ¿A qué edad deben de iniciar las vacunas o deben empezar a vacunarse los niños? ¿Y cuáles son las más necesarias? Bueno, inicialmente nuestro esquema que tenemos de vacunación es el esquema de vacunación universal que tenemos desde el 2012 y no ha habido muchas modificaciones al respecto. Empezamos con la vacuna de la tuberculosis y con la de la hepatitis B. Ya actualmente mucha gente recordará que antes dábamos las gotitas para la polio de Sabin. Ya actualmente con la cobertura que se tiene solamente es una vacuna que se da en las semanas nacionales de vacunación, porque muchas veces sí tienen esa duda de que, oiga, antes les daba unas gotitas a los bebés recién nacidos y ahora me dicen que ya no. Sí, ya por la cuestión de la epidemiológica pues se dan solamente como refuerzos en las semanas nacionales de vacunación. De hecho, la poliomielitis es una de las enfermedades que puede lograr ser más incapacitantes, ¿no? Sí, algunas personas pues ni siquiera tienen ese conocimiento de algunas fotos que se pueden encontrar en internet, hay los llamados pulmones mecánicos. Normalmente este tipo de infección viral va ascendiendo paulatinamente a través de los nervios inutilizándolos. Lo menos que le puede pasar a uno es que, no sé, quede sin movimiento una pierna o dos. Y si sigue subiendo, pues llegamos hasta los centros de la respiración y el paciente ya no puede respirar. Y normalmente era la causa de fallecimiento más común. Entonces, en esos tiempos, en los años 50 del siglo pasado, pues había muchos pulmones artificiales en los servicios de pediatría, que era con lo que permitían a los niños mantenerse vivos. Ahorita pues realmente es una cuestión anecdótica de saber que tenemos que la abuelita le dio polio y no se le movía el pie o algo así, pero ya no es una cuestión que tengamos palpable. Sí, yo tengo una amiga que fue un caso raro porque le dio en dos ocasiones poliomielitis. En la primera solamente perdió movilidad en la pierna, pero en la segunda sí ya le afectó la otra pierna y el brazo, incluyendo también la espalda, ya no se podía sostener, tuvieron que ponerle una varilla. Y como platicas, parece como algo lejano, algo que pues, mucha gente no conoce y que a lo mejor ve a las personas con poliomielitis, pero no ubica cuál es la razón por la cual estén ahí. Bueno, pues esa es la razón. Es porque no fueron vacunadas. La poliomielitis también puede llegar a tener una reacción postvacunal, que también similaba un proceso similar a la de la polio, pero prácticamente tenemos erradicada la enfermedad actualmente, afortunadamente. Así es. Y con esto vamos a la primer pausa comercial. Te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros para que platiques con el doctor Jorge Hernández y aclares tus dudas. Él es pediatra y estamos hablando de las vacunas y el movimiento antivacunas. ¿Qué es esto? Al regreso vamos a hablar sobre el tema movimiento antivacunas. 3122-4200, 3122-4266 son nuestros teléfonos en cabina y nuestra línea de WhatsApp para que nos envíes mensajes de texto 331880-7641. Regresamos. Esto es Zona Saludable. Palabras que generan contenido. Zona 3, 91.5. Busca nuestra programación en YouTube como Zona 3 Noticias. Agradezco a Omar Machain que se encuentra en los controles técnicos, Livier Murillo, nuestra productora, Ceci Delgadillo en los teléfonos y Pepe Aldape en la asistencia en la producción. Es el equipo que hace posible que tú nos escuches a través del 91.5 de FM y nos veas por www.zona3.mx. Nuestra línea de contacto, el WhatsApp 3318807641, que ya está recibiendo tus mensajes. En este momento vamos a darle salida, pero también te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Zona 3 Noticias y en Twitter @Zona 3 Noticias, el 3 va con número. Y bueno, nos llamó la señora Rocío Higueras, dice, doctor, en el caso del virus del papiloma de las niñas de 12 años o menores, ¿es recomendable? Sí,
En este caso, la vacuna de VPH se da a partir de quinto de primaria. Igual, es en ese tipo de ese rango de edad. Aquí lo importante del VPH es la protección contra los serotipos más comunes que provocan cáncer cérvico-uterino, 17 y 18, que en este caso es una vacuna que nos va a proteger del cáncer, que yo creo que a final de cuentas sí es recomendable por lo mismo. Lo que pasa es que la aplicación de esta vacuna ha causado mucho revuelo por su origen, por decirlo de alguna manera, ya que el virus del papiloma se adquiere principalmente por relaciones sexuales. Uh-huh. Y muchas personas dicen, pero es que como mi hija de 12 años tan pequeña. Uh-huh. Bueno, pues hay que abrir los ojos a la realidad y hay que tomar en cuenta que los niños, los adolescentes, están iniciando la vida sexual a muy temprana edad. Uh-huh. Y además de la prevención de un embarazo, hay que dar la información para la prevención de un embarazo, también hay que protegerlos. Y qué mejor que hacerlo de esta manera, Jorge. Sí, en este caso, partiendo por el principio básico, no porque yo le vaya a poner una vacuna contra la polio a mi hijo, significa que va a andar ahí rodeado de gente con polio, no, sino que en el momento que mi hijo tenga contacto con este tipo de microorganismos, sepa defenderse de él. Entonces, si nuestras niñas todavía no inician vida sexual activa, pues efectivamente esa es la intención, que cuando ellas tengan contacto con el virus del papiloma, pues se puedan proteger de esos serotipos que son específicos para la producción de cáncer. Así es, imagínate a una niña de 12, 13 años con el virus del papiloma, ¿qué le espera, no? Y aparte, a esa edad es difícil que acudan al ginecólogo precisamente por lo mismo. Entonces hay más riesgo, mucho más riesgo que una persona adulta. Sí, es uno de los riesgos principales para cáncer cérvico-uterino, el inicio de la vida sexual activa temprana. Ha tenido mucha complicación la vacuna VPH porque sí, cuando llega a tener una reacción secundaria, porque cualquier medicamento puede llegarla a tener, cualquier tipo de vacuna lo tiene, a veces sí es muy escandaloso. Normalmente uno de los efectos secundarios que podemos encontrar más catastróficos pues sería una parálisis de las extremidades, pueden quedar cuadriplégicos o parapléjicos, pero estamos hablando de unas cifras ínfimas, de 1 en millones, por ejemplo. Pero gracias o desafortunadamente a las redes sociales, pues sí, hay un video muy famoso que pueden ustedes buscar de una muchachita, creo que es argentina, que tuvo una reacción de este tipo con la vacuna de VPH y pues se convirtió prácticamente en el apóstol de que nadie se vacune contra el VPH porque les va a pasar esto. No, es una reacción secundaria que es factible que cualquiera de nosotros lo pueda tener, pero es una cuestión muy rara. Y a final de cuentas, pues ustedes lo saben, cuando llevamos a los niños a vacunarse, dicen, puede tener fiebre, puede tener terrores nocturnos, puede tener dolor o induración o enrojecimiento en el sitio de la aplicación. No porque a mí se me va a poner el brazo rojo, caliente y con dolor, voy a dejar de vacunar a alguien. Puede ser una reacción secundaria y no toda la gente la va a presentar. Así es. Porque también muchos papás hasta te lo presumen, ¿no? Ya le puse las vacunas y nunca le ha dado calentura. De acuerdo, o sea, el efecto secundario puede o no presentarse, no porque yo la ponga necesariamente por necesidad, tiene que presentar el efecto secundario. Sí es muy malo porque decíamos hace rato con la polio, o sea, hay niños que sí pueden llegar a tener la enfermedad a la hora que se les aplica la vacuna, pero a final de cuentas, la protección que pudiéramos tener de manera global, pues compensa ese pequeño riesgo que pudiéramos tener al tener un efecto secundario nocivo. Perfecto. Nos pregunta Adriana Andrade, que es un tema de actualidad, y dice, mi hija tiene 2 niños y es de las antivacunas, que es el tema que comentábamos que vamos a tratar en este espacio. ¿Qué puedes decirle de este movimiento antivacunas? Bueno, esto inicia más o menos en 1998. Hay una revista científica muy importante que publica un estudio relacionando la vacuna triple viral que se pone al año de edad y nos ayuda para protegernos de estas enfermedades y relacionándola con el autismo. En este caso, esa fue la primera bandera que enarbolaron los antivacunas diciendo que si tú vacunabas a tu hijo contra la triple viral, te iba a dar autismo. Ya haciendo una investigación sobre el autor, se encuentra que el doctor Andrew Wilfield tenía algunos conflictos de interés. Él mismo estaba patrocinando otro tipo de vacuna triple viral diferente a la que se le achacó este tipo de efectos secundarios. Pagaba por algún tipo de manejo con los niños que estaban metiendo sus investigaciones. Para no hacer el cuento largo, se le quitó la licencia médica. La revista científica se publicó un desistimiento de que el artículo estaba mal hecho, de que era información errónea. Más sin embargo, los antivacunas de ahí se agarraron para decir que era un mártir, que prácticamente fue atacado por las grandes corporaciones farmacéuticas y ese es el problema. Y de ahí ya se han hecho estudios y estudios y estudios.
tratando de buscar una relación directa de esta vacuna triple viral con el autismo y no se ha encontrado absolutamente nada. Realmente el autismo es un espectro neurológico multifactorial, donde todavía no se sabe exactamente cuál es la etiología, pero que todavía se sigue investigando y esperemos que en algún futuro se tenga. Pero a la fecha, de manera categórica y contundente, este tipo de vacuna no puede tener relación con un paciente que tenga autismo. Así es. Y bueno, la recomendación entonces es la vacuna. Yo conozco personas que acuden o recurren a la vacuna homeopática. Uh-huh. Es decir, bueno, dicen, yo a mis hijos no les voy a poner nada, pero sí van con un homeópata, no sé cuál sea la realidad, y se ponen vacunas. ¿Qué tan bueno, qué tan malo, qué tan cierto es? Pues en sí no tengo yo mucho conocimiento que hagan este tipo de situaciones los homeópatas, probablemente sí. Muchas veces el entendimiento de las personas, tenemos con pensamiento mágico, ¿no? De repente me dicen, tienes que poner el cinturón de seguridad. Y yo digo, yo no me lo pongo porque no voy a chocar. Uh-huh. Es lo mismo cuando yo decido que mis hijos no los voy a vacunar. Es que ellos no se van a enfermar. Porque tenemos ese pensamiento mágico de decir, bueno, si... Y a veces pasa, porque mucha gente usted se podrá encontrar que diga, yo no, a mis hijos no los vacuné y nunca se enfermaron de nada. Hay una situación en inmunología que se llama inmunidad de grupo. Si tenemos 100 personas y de esas 100 personas 90 se vacunan, esas otras 10 que no se vacunaron porque son alérgicos a algún componente de la vacuna, están muy enfermos para poder recibir una vacuna porque la vacuna les puede hacer daño, o en el momento dado todavía no tienen la edad suficiente para vacunarse, esos 10 que no se vacunaron, los otros 90 forman una barrera para protegerlos. Entonces, el yo decir, ay, a mis hijos no los vacuné y nunca se enfermaron de nada, no es necesariamente porque no los haya vacunado, sino porque el resto de la población estaba vacunada y eso le ayudó. ¿Qué es lo que está pasando en países desarrollados como Italia, Francia, España, Estados Unidos, que están teniendo brotes de enfermedades que no teníamos antes? Porque la gente se deja de vacunar y esa barrera que se estaba teniendo de la inmunidad de grupo se pierde. Hubo un caso muy sonado hace algunos meses en Disneylandia que hubo un brote de rubiola. Uh-huh. Hay otro caso hay otro brote de rubiola en Italia. Entonces están tratando ahorita las entidades sanitarias de esos países buscar la manera de volver a convencer a la gente que se vacune, porque no porque yo diga, es mi hijo, yo sabré lo que hago. No, es tu hijo, pero puedes afectar la salud de todos los demás. Países como Australia o el mismo Italia están viendo la posibilidad de quitar la seguridad social de esas personas que se niegan a vacunar a sus hijos. Pero le están quitando una defensa, es lo que escuchando y viendo no puedo entenderlo, porque finalmente es una herramienta. ¿Qué perjuicio te puede generar el ponerle la vacuna? Parte de lo que manejan los antivacunas es... le voy a poner un ejemplo básico. Uno puede comprar un alimento industrializado en la tienda y nos comemos, es más, hasta el mismo pan industrializado, ¿no? Que venden de caja. Uno llega y se lo come, se hace un emparedado y se lo come. Si alguna vez tiene usted la curiosidad de ver la tabla de contenido, va a haber muchísimas sustancias que ni siquiera sabe qué significan, hidróxidos, cloruros y cualquier ese tipo de sustancias. Dijo, bueno, ¿qué estoy comiendo, no? Y entonces hay muchos aditivos que se pueden poner, en este caso que estoy poniendo en particular, en la cuestión de los alimentos. Entonces yo le puedo decir, no, si tomas este pan por ese tipo de colorante que tiene, te vas a enfermar. Yo no lo puedo demostrar. Es más o menos la misma idea que están tomando los antivacunas, por ejemplo, con el metilmercurio. Hay algunas vacunas que tienen un componente de mercurio y a usted le han dicho toda la vida que el mercurio es malo. Se rompe el termómetro y no, tienes que tirarlo porque te puedes envenenar, intoxicar. Entonces yo como antivacunas digo, no, es que las vacunas tienen mercurio, estás envenenando a tus hijos. Si podemos comparar el tipo de molécula de mercurio que tienen las vacunas, generalmente son preservantes para que en vez de que se tenga que preparar una vacuna y utilizarse y desecharse, si no se utiliza en ciertas horas, puedo tener 10 o 20 y me va a costar mucho menos dinero y eso nos ayuda para poder seguir vacunando gente. Por poner un ejemplo, hay mercurio bueno y mercurio malo. Por poner un ejemplo, una lata de atún tiene mayor cantidad de mercurio que 100 vacunas que pueden tener ese mercurio que le echan la culpa. Y conforme vamos demostrando que estas sustancias no nos pueden provocar problema o daño, sale algún antivacuna diciendo, no, es que tienen aluminio. Desafortunadamente la cuestión de las redes sociales nos ha dado la posibilidad de tener muchas noticias falsas. De repente sale la noticia sensacionalista de que no, es que los hacen con embriones de mono o con la cuestión de alguna sustancia que yo no entiendo y digo, algo me puede hacer daño, mejor no me lo pongo. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero regresamos para seguir platicando con el doctor Jorge Hernández. Él es pediatra, el tema vacunas y movimiento antivacunas. Esto es Zona Saludable. Regresamos.
Voces e ideas. Zona 3, 91.5. Síguenos en Facebook e Instagram como Zona 3 Noticias. El siguiente contenido es responsabilidad del anunciante. ¿Sabían que el monolingüismo es el analfabetismo del siglo XXI? ¿Has sentido impotencia por no entender qué están hablando porque no hablas inglés? Bueno, te invito a que prestes mucha atención porque aquí te tenemos la solución. Habla inglés en solo 8 meses con Focus Your Mind a través de la sociolingüística y el PNL. Así que se encuentra con nosotros y le doy la bienvenida al licenciado Iván Álvarez, él es director de Focus Your Mind. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenos días, Laura, y muy contento de estar aquí compartiendo ese espacio contigo. A ver, vamos a iniciar. ¿Por qué una persona sí aprende inglés con Focus Your Mind? Bueno, Laura, pues realmente sabemos que por ahí unos 8 o 10 años era un lujo hablar inglés. Hoy en día definitivamente pues ya inclusive ser bilingüe ya no es suficiente, ya es necesario pensar en un tercer, cuarto idioma. Y pues realmente se han generado muchos paradigmas por la forma como nos lo han querido enseñar. Y aquí en México es de los pocos países donde nos enseñan el inglés como una materia más. Y Les Vygotsky demostró que los idiomas no son materias, son habilidades mentales. Y Focus Your Mind precisamente comprendió eso desde hace más de 12 años. Venimos formando profesionistas, ejecutivos, comerciantes, padres de familia y estudiantes mayores de 12 años en personas totalmente bilingües, entendiéndose precisamente en de estimular y desarrollarlo como una habilidad. Sociolingüística y PNL, pues mucha gente quizás ya ha escuchado hablar de ellos, llevan más de 34 años en el mercado, pero digamos que somos uno de los pioneros desde hace 12 años que decidimos implementar precisamente para desarrollar la facilidad para el aprendizaje. No todos aprendemos ni en el mismo tiempo ni de la misma forma. Lo primero que hacemos precisamente es identificar tu canal de aprendizaje. Algunos somos más visuales, otros somos más auditivos, otros aprendemos más haciendo cosas, actividades, y precisamente eso es lo que hace Focus Your Mind, poder adaptar la forma en cómo tú más fácil aprendes para que se te facilite hablar el idioma inglés en solo 8 meses. No solamente hablarlo fluidamente, sino que puedas incrementar tu nivel cultural, que es lo que hace la sociolingüística. Te hace precisamente que tengas una inmersión completa en cada una de las actividades con la cultura. Y trabajamos con los 4 ingleses más representativos, que es Canadá, Australia, Estados Unidos e Inglaterra, para que no estés sesgado con un solo acento, porque uno se acostumbra y quizás uno dice, bueno, ¿y qué inglés es el que más me conviene? Y realmente pues no, pues sabemos de que los 4 ingleses más representativos son totalmente diferentes en sus acentos, entonces es importante que tú tengas una sensibilidad auditiva. Y a través precisamente de dinámicas como la PNL, Programación Neurolingüística, te permite obviamente desarrollar esta habilidad de una manera práctica, rápida, efectiva, y ya no lo vas a estudiar, simplemente lo vas a aprender. Porque lo primero que logras precisamente es hablarlo, luego trabajamos lectoescritura y la gramática la vemos de manera correctiva. ¿Y a quién va dirigido? ¿Y cuánto tiempo le tenemos que dedicar? Laura, esto es lo mejor. Es una metodología diseñada para personas que no disponen de mucho tiempo. Solamente requieren invertir mínimamente 3 horas a la semana, que ustedes programan un día antes. Tenemos la periodo de programación más amplia del mercado, de 7 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a viernes, sábado de 8 a 4. Contamos con plataforma presencial y virtual, debido a que la compañía tiene presencia desde Brasil hasta Estados Unidos en más de 9 países. Tiene la oportunidad de aprovechar las diferencias de horarios y va dirigida a toda persona que ya lo habla y que quiere perfeccionarlo, como el que no lo habla ni tantito o cree que ya definitivamente ya hizo todos los esfuerzos habidos y por haber para aprenderlo. Y que quiera hablarlo definitivamente porque no es escolarizado, es una metodología 100% conversacional, vivencial y práctica que te permite aprenderlo a través de dinámicas donde te vas a divertir. Tenemos clubes de karaoke, tenemos clubes de cine, tenemos noches de juegos de mesa, tenemos clases de baile, tenemos salidas vivenciales, visitas a museos, al gimnasio, al boliche, donde desde que se sale hasta que se regresa a la sede, todo es totalmente en inglés. O sea que no lo vas a estudiar, no te vas a aburrir, no vas a ver las clases tradicionales de verbos y todo el tema de que ya te aburre, sino que realmente vas a aprender inglés con cultura, que es muy, 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 muy importante. Lo vives, ¿no? Vives el inglés. Así lo es. Sientes, lo palpas a través vivencial totalmente.
Y bueno, ¿tienes alguna promoción para la gente que escucha Zona Saludable? Así es, Laura, pues precisamente estamos nosotros conmemorando en este mes los 12 años de Focus a nivel internacional y queremos obviamente invitar a todas las personas que tienen ese deseo, ese propósito de aprenderlo a hablar o perfeccionar, que no dejen pasar más tiempo. Prácticamente es tomar la decisión para que hables inglés, solamente debes de llamar, marcar y colgar el siguiente número, presta mucha atención, solamente te registras por un solo medio, ya sea marcando y colgando WhatsApp o mensaje de texto con tu nombre al 33 38 14 60 66, repito, 33 38 14 60 66. Todas las personas que queden registradas durante los próximos 30 minutos, vamos a regalarles el test para que conozcan su canal de aprendizaje sin ningún costo. Normalmente tiene un costo de 600 pesos, pero adicional a eso, vamos a regalarles una beca del 50% en el total de la metodología, no en la inscripción o en la mensualidad, sino en el total de la metodología para que hables inglés. Y adicional a esto, vamos a regalarte una guía práctica en inglés para los viajeros. Cuando salgan de viaje, sepas que las frases o las frases más importantes cuando estás al hotel, a un mall, vas al restaurante, en fin, todo lo esencial. Guía práctica para viajeros. O sea que esa es tu oportunidad. Decídete a hablar inglés con cultura. Marca y cuelga 33 38 14 60 66. Test para que conozcas tu canal de aprendizaje sin costo. Una beca del 50% del valor total del programa. Y la guía práctica en inglés para viajeros. En este caso, solamente es llamar e inscribirte. ¿Sí? Registrarte y inscribirte a la metodología para que tengas esos beneficios y bondades. Definitivamente con Focus Your Mind en 8 meses vas a hablar inglés con cultura. No lo estudies más, apréndelo. Esta es tu oportunidad, estás a tiempo, estamos a 4 meses de terminar el año, prácticamente iniciar el 2018 con un nivel de inglés muchísimo mejor al que tienes actualmente, por lo menos ya en un 50-60% más de lo que tienes en este momento. O sea que esta es tu oportunidad. Marca y cuelga 33 38 14 60 66. Todas las llamadas que queden registradas durante los próximos 30 minutos. Bueno, pues ahí está la invitación del licenciado Iván Álvarez, director de Focus Your Mind, para que aprendas rápido, fácil y vivas el inglés. Marca y cuelga 33 38 14 60 66 o envía un WhatsApp. Gracias, Iván. Gracias, Laura, por la invitación y bueno, a marcar. A marcar. El contenido anterior fue responsabilidad del anunciante. Analiza y decide. Zona 3, 91.5 FM. Desde la mañana con 50 minutos, te recuerdo que estamos platicando con el doctor Jorge Hernández, él es pediatra, y el tema son las vacunas y el movimiento antivacunas. Tenemos ya comentarios que nos haces a través de nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41 o por las líneas telefónicas 31 22 4200, 31 22 4266, como ya lo hizo Tere Hernández, y te pregunta Jorge que si ya están disponibles las vacunas para la influenza de este año. La temporada empieza octubre-noviembre, que sería lo más ideal para empezar a hacer la vacunación. Tuvimos el inicio del año pasado una epidemia muy importante de influenza y básicamente lo que estamos platicando es la inmunidad de grupo. De repente se empezó a relajar la gente, hubo una psicosis muy importante después de la epidemia que tuvimos de la H1N1 y todo el mundo quería vacunarse y todo el mundo quería tomar medidas de prevención, pero conforme ya se nos pasó el miedo, ya la gente dejó de vacunarse y lo que fue inicios del año pasado, inicios de este año y finales del año pasado hubo un repunte importante en influenza. Mucha gente a veces se estresa porque es una vacuna muy idiosincrática, es decir, que tiene muchos efectos secundarios en ciertas personas, no es una cuestión generalizada. Hay gente que sí le puedes dar mucho sintomatología, pero aunque nos dé sintomatología parecida a una influenza, nunca se va a parecer a la enfermedad real y mucha gente le da miedo a eso. Cada año la vacuna de influenza se modifica porque dependiendo de los serotipos es como se conforma. Entonces cada año la vacuna es diferente. Y una cosa que también tenemos que saber es que la vacuna de influenza no me va a evitar enfermarme de la influenza, que también es una cosa que a veces choca. Porque hay gente que se vacuna y dice, oiga, de todo modo me enfermé. Aquí lo importante es la mortalidad. Todas las personas que mueren de influenza, todas están sin vacunar. Entonces sí tiene algo que ver mucho en cuestión de la protección. Yo no le podría asegurar al paciente que no le va a dar influenza, pero al menos que no se va a morir de ello. Y creo que esa sería la ventaja principal que pudiéramos tener al respecto.
¿Qué es un serotipo, Jorge? Los serotipos son como las familias que podríamos encontrar de los microorganismos, que cada año van a ir cambiando porque hay algo que se llama supervivencia. Los mismos microorganismos, los mismos bacterias, los mismos virus se mutan, se modifican para que las cuestiones que nosotros hacemos para evitarlos, pues no les afecten. Es como, por ejemplo, las resistencias que pueden tener los microorganismos ante los antibióticos. Van cambiando sus serotipos, van cambiando su conformación estructural y eso es lo que permite que ellos puedan también sobrevivir, ¿no? Porque ellos también al ser, pues querer sobrevivir en este mundo, pues tienen que tener esas modificaciones. Nos escribe Pablo Peña y dice, buenos días, saludos al programa. Un comentario, vi un documental acerca de cómo hacían las vacunas de la polio. En el Congo las hacen a partir del riñón e hígado del mono. En la actualidad siguen usando animales para las vacunas. Excelente programa, dice. Pues hay muchas cosas en medicina que se utilizan a los animales, desde los sueros antialacrán, los sueros antiarañas, se utilizan caballos. Cuando usamos factor surfactante para poder hacer que nuestros niños con membranas hialinas prematuros sobrevivan, se hacen lavados en los bronquios de vacas, cerdos que están también por nacer. Entonces sí, a final de cuentas se utilizan muchos animales dentro de la industria, pero también es para beneficio del ser humano. Ok, Elena nos dice, buen día, soy homeópata y les comparto que la vacuna homeopática no existe. La homeopatía se administra en base a los síntomas que presenta el paciente. En homeopatía no existen las enfermedades, existen personas con ausencia de salud. Existe mucha desinformación en el tema de lo que es la homeopatía. Muchas gracias por esta información, Elena. Gracias por quitarnos de la duda. Sí, porque como comentábamos, por si no lo escuchaste, yo dije que conozco personas que dicen que ellas no utilizan las vacunas, pero que van con un homeópata y les da una vacuna homeopática. Le agradecemos a Elena esta información. Dice Alfredo, excelente elección del tema. Ojalá puedan programar una charla en torno a los mitos y realidades de la homeopatía, invitando a científicos. Pues veremos en torno a nuestra querida productora si se puede manejar este tema, pero claro que estamos abiertos a todas tus sugerencias y las agradecemos. Finalmente, Jorge, ¿cuáles son los esquemas de vacunación que se deben seguir a lo largo de la vida de los niños y adultos? ¿Cuáles serían estas? Por ejemplo, la vacuna del tétanos, que es para toda la vida, todo esto. Muy bien. Normalmente nosotros tenemos que tener aplicaciones de vacunas al nacimiento, a los 2, 4 y 6 meses, posteriormente al año, a los 18 meses y al entrar a la primaria a los 4 o 6. La variedad de enfermedades que vamos a proteger pues es la tuberculosis meningia, la cuestión de la pentavalente, vamos a tener difteria, tosferina y tétanos, haemofilos influenza, hepatitis B. Cada uno tendrá un esquema porque si no me voy a tardar más de 20 minutos en esto. También tenemos la triple viral, que es al año, que vamos a tener es sarampión, rubiola y paperas. Y BPH, que ya se está aplicando. Y hay 2 vacunas que están fuera del esquema de vacunación universal, que se pueden aplicar por medio particular, que es al año de edad, que es hepatitis A y varicela. Y lo que mencionaba del tétanos ya se encuentra dentro de la vacuna DPT, que se pone a los 2, 4 y 6 meses y se puede poner refuerzos al ingresar a la primaria, y esta es una vacuna que va a tener una protección de aproximadamente 10 años. Cada 10 años hay que estarse vacunando contra el tétanos. Y también es una vacuna que se debe poner en mujeres embarazadas. Y ya en pacientes adultos normalmente lo que se puede aplicar es vacuna contra la influenza y contra el tétanos. ¿Por qué a los niños se les pone la vacuna del BPH? Es principalmente para hacer la protección contra los serotipos que pueden provocar el cáncer cervicouterino, que sería la protección principal, y aparte de las infecciones provocadas por el mismo virus del papiloma humano. Es que el hombre es muy difícilmente que desarrolle cáncer a través del virus del papiloma. Sí, pero sí lo puede llegar a presentar. Hay algunos reportes de cáncer de pene, por ejemplo, relacionados con BPH. ¿A poco? Qué difícil, ¿no? No hemos dado tus teléfonos, Jorge, ¿cuáles son? El teléfono del consultorio es el 3647-9201 y estamos ahí para servirles. Se los repito, 3647-9201. ¿Ahí aplicas vacunas y todo? ¿O todo tiene que ser por parte del esquema de salud? Pues bueno, a final de cuentas el esquema de vacunación universal es prácticamente un derecho que tienen todos los mexicanos y que tienen que tener esa posibilidad. Hay personas que prefieren utilizar la medicina privada para aplicar las mismas vacunas, pero yo lo que les menciono, prácticamente estamos utilizando las mismas vacunas, tanto las del depósito de vacunas como las que se aplica al sector salud deben ser las mismas.
Entonces, claro, yo llevo mi cartilla a un centro de salud y es de aplicación gratuita. Es gratuita y universal para todos los mexicanos. ¿Hay ausencia de algunas vacunas en la actualidad o tenemos todas las vacunas que se requieren? Ya sería cuestión de ver situaciones de políticas de salud, pero puede llegar a haber algunos desabastos. Sobre todo yo siento por cuestiones de tipo administrativo. Hay algunas vacunas que deben de cumplir ciertos requerimientos por parte de COFEPRIS y situaciones así. A veces es lo que puede llegar a disminuir la cantidad en algunos centros de salud. Pero a veces es lo que más les llega a molestar a los pacientes, ¿no? Que llegan y sabe que se acabó tal vacuna. Hay a veces que hay una disminución importante en el número de las vacunas y no han surtido. Y hay algunos sistemas de salud que, pues bueno, prefieren primero vacunar sus derechohabientes y luego a la población en general. Entonces, pues como que las pueden llegar a negar en algún momento en lo que van surtiéndoles más vacuna. Y a final de cuentas, pues todos tenemos ese derecho de que nos apliquen las vacunas. Bueno, pues ahí está la información, la importancia de vacunarse, de vacunar a los niños, de vacunar a los adultos mayores sobre las enfermedades que pueden dañarlos, como es la influenza, para evitar que sufran las consecuencias de los climas, porque finalmente, pues sí, puede afectarlos más a ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor Jorge Hernández, pediatra. Nuevamente tus teléfonos. Es el consultorio 3647-9201. Gracias. Quiero agradecerle también a Omar Machán en controles técnicos, a Olivier Murillo, nuestra productora Ceci Delgadillo en los teléfonos y a Pepe Aldape en la asistencia y la producción. Sobre todo a ti por seguir la programación de Zona 3, a Eder Saldaña, que hoy nos lo saludamos, que anda rodando por las calles viendo cómo están las vialidades para que tú puedas transitar mejor por las que no estén tan congestionadas. Sigue con nosotros con la programación de Zona 3. A continuación, la doctora Alicia Soltero y su programa Lo que ellas quieren. Más adelante, Claudia Caballero y el Coffee Break. Llegó el momento de tomarnos un cafecito a media mañana para seguir despertando los que no lo hemos hecho de forma correcta. Gracias, mi nombre es Laura Moro y me despido como cada día diciéndote que la información ya te la dimos. La decisión la tomas tú. Saludos a Daniel, no lo había visto. A Daniel Sandoval. Daniel. Vámonos, gracias. Observa y decide. Zona 3, 91.5 FM.